Ahí estamos grabando. Buenas tardes a todos y buenos días, o buenas tardes o buenas noches al que esté viendo la grabación. Vamos a empezar esta clase que lo que vamos a hacer es reforzar algunos tips de cómo rendir el examen PMP para aprobar. Muchas de las cosas que vamos a ver las estuvimos mencionando muchas veces, las tenemos mencionadas en el aula virtual también y en otros webinars, pero bueno, nunca está de más reforzar estos conceptos y lo interesante es que todos estos conceptos son totalmente independientes de la versión de la guía del PMBOK o de la versión del examen que estemos rindiendo porque son conceptos, son los que llamamos PMIsmos, que son los conceptos que representan la mentalidad PMI. Entonces, rindan con este examen o rindan con la versión siguiente, todo esto les va a servir. Vamos a Ok. empezar. Buenísimo. Vamos a empezar por, bueno, a quienes no me conocen, porque hay algunas personas que no son, que se inscribieron, pero que no son alumnos de ActiPMO. Bueno, yo soy Cecilia Boschi y soy socia directora de ActiPMO y bueno, venimos dando capacitación en dirección de proyectos y especialmente en preparación para la certificación PMP desde hace más de 20 años. Yo logré mi certificación PMP en el año 2003, así que ya llevo 23 años certificada y desde que me certifiqué estuve capacitando profesionales para que rindan y con lo cual vengo con una trayectoria y una dinámica que es como que muy fresco, ¿no? Bueno, entonces, bueno, acá si quieren saber más mis antecedentes lo podrán ver después porque les voy a compartir la presentación. Pero vamos a ir al grano. Entonces vamos a empezar rápidamente por los tips para responder correctamente. Pero estos tips que traje primero, en realidad, son tips que vimos en el webinar pasado. Pero bueno, no viene mal refrescarlos porque son sumamente valiosos, o sea que son como que condensan muchísimo de lo que es la mentalidad PMI. A ver, voy a tomar un poquito de agua. Ahí está. Bueno, entonces, y justamente para responder bien las preguntas, es sumamente importante ponernos en la cabeza como que tenemos el chip PMI, ¿no? Decimos eso, me pongo el chip PMI o la gorra PMI, el tema es estar bien concentrados en cómo dice PMI que debemos ser como profesionales y no en la forma en que nosotros estamos acostumbrados a gestionar nuestros proyectos. Porque muchas veces nuestras organizaciones no tienen unos lineamientos totalmente, o sea, totalmente, bueno, justamente alineados, ¿no? O unas políticas totalmente alineadas con lo que es la mentalidad PMI. Entonces tenemos que hacer una diferenciación de lo que hacemos realmente con respecto a lo que deberíamos hacer según el chip PMI. Y bueno, entonces las preguntas recordemos que son situacionales, la mayor parte de las preguntas del examen son situacionales, en donde se presenta una situación del examen y lo que busca PMI es que hagamos un análisis y utilicemos nuestro juicio profesional para poder tomar decisiones estratégicas, pero con la mentalidad PMI, ¿no? Entonces tendríamos que pensar qué haría un PM responsable según PMI en este contexto, en esta situación. Y recordemos que un PM responsable siempre es proactivo, siempre busca la prevención, también busca una buena comunicación asertiva, el liderazgo proactivo, eh, por sobre reacciones. Es decir, si yo vivo apagando incendios, es porque no soy proactiva. Si yo estoy trabajando con una buena gestión de riesgos, adelantándome a cualquier tipo de problemas, no voy a vivir apagando incendios, ¿no? Y ese es el PM que necesitamos. Otra cosa que es muy importante es que analicemos antes de actuar, ¿no? Priorizar el análisis y no tomar una acción inmediata. Tampoco escalar
rápidamente, o sea, el PM puede escalarlo al patrocinador en general, pero solamente escalar al patrocinador cuando excede a su autoridad, excede a su capacidad de acción. Si no, el PM tiene que tomar acción. Y bueno, y tampoco castigar a los miembros del equipo por algo que salió mal, ¿no? Eso es pésimo. Investigar la causa raíz, ¿no? Ese análisis que decimos evaluar es buscar la causa raíz, ver el impacto, ver de dónde se originó el problema para poder tomar una solución que ataque el origen del problema y no solamente un síntoma. También identificar lo más urgente según la situación, ¿no? A veces lo más urgente no es necesariamente lo más grave, pero bueno, tenemos que ver según la situación en dónde nos tenemos que enfocar. También dijimos de fomentar el liderazgo servicial y el empoderamiento, que esto es darle a las personas un entorno donde puedan desenvolverse, donde puedan aprender, donde puedan tomar decisiones, donde puedan autogestionarse en cuanto a decidir de qué manera hacer el trabajo, sobre todo esto en enfoques ágiles o híbridos. Y sí eliminaron obstáculos, es decir, el PM lo que busca es facilitarle la vida al equipo, o sea, que cualquier situación que le impida al equipo trabajar enfocado en su trabajo, en sus actividades, todo eso lo tiene que remover el PM. El PM está para facilitarle la vida al equipo. También es muy importante en todas las preguntas diferenciar en qué enfoque estamos. O sea, cuando nos plantean una situación, muchas veces la pregunta no dice si estamos trabajando en un entorno ágil o en un entorno predictivo, ¿no? Entonces, tenemos que deducirlo según las palabras que se utilicen en la pregunta. Por ejemplo, si en la pregunta se habla de un sprint o de una iteración, vamos a darnos cuenta de que estamos en un enfoque ágil. Mientras que si se habla de una WBS o EDT, o Work Breakdown Structure, ¿no? O estructura de desglose de trabajo, o de un cronograma, de un Gantt, estamos en un enfoque predictivo. En los entornos ágiles, siempre tratar de priorizar la entrega de valor temprano y con la retroalimentación constante de nuestro cliente. Es fundamental la retroalimentación para poder ajustarnos a las necesidades del cliente y entregar siempre mayor valor. En enfoques predictivos hay que seguir los procesos formales, sobre todo los procesos de control de cambio, la gestión rigurosa del alcance, digamos, cuidarse de que no se agreguen cosas al alcance sin haber pasado por el proceso de gestión de cambios. Recuerden que eso PMI lo llama gold plating, como darle más al cliente más de lo que realmente está en los requisitos, y eso está muy mal visto. Tenemos que ajustarnos al alcance definido, a los requisitos definidos, y en caso de que el cliente pida alguna otra cosa, pasarlo por el proceso formal de cambios. Y también algo muy genérico que es importante tener en cuenta es que hay como distractores en las preguntas, hay algunas opciones que utilizan términos extremistas como que siempre o nunca o todos o ninguno. Y la realidad es que la gestión de proyectos, en la gestión de proyectos cada proyecto es único y cada proyecto tiene que ser adaptado y no hay algo que ocurra siempre o que no ocurra nunca. Entonces, esas opciones que tienen esas palabras normalmente no son las opciones de respuesta correcta. También, bueno, que digan solo o únicamente, también, porque en general se deben tener más alternativas, o que impliquen una gestión autoritaria, tampoco son apropiadas, porque dijimos que el PM es un líder que empodera y que busca colaboración y que consulta al equipo, o que incluyan escalar, ya lo dijimos, ¿no? Escalar no debería ser la primera solución, o sea, solamente se debe escalar cuando ya se agotaron todas las otras instancias.
Entonces, bueno, desconfiar de todas las opciones que indiquen castigar, culpar, despedir, ¿no? Eso no es un liderazgo servicial. El PM tiene que tratar de resolver las cosas de una manera más empática y tratar de ver que los conflictos muchas veces surgen por problemas que se pueden resolver, que se pueden abordar y no castigar o despedir, ¿no? Como alternativa. También las opciones que digan detener o cancelar el proyecto. Eso es muy extremo. Entonces, en general, no se debe detener ni se debe cancelar el proyecto como primera instancia. Podría ser después que se agotaron todas otras instancias. Tampoco actuar inmediatamente. Dijimos que primero tenemos que analizar y que después tomar una acción, o sea que actuar inmediatamente no es una buena respuesta. Cuando hablen de solicitar cambios sin análisis previo, bueno, también dijimos que los cambios tienen que ser analizados en todos los aspectos del proyecto: alcance, tiempo, costos, calidad, recursos y riesgos. Eso, bueno, esto es muy enfoque predictivo. Hay que analizarlo en todos los aspectos y luego se aprobará o no ese cambio y recién ahí se podrá implementar. Otra cosa que está mal vista es que el PM esté encima del equipo, agobiándolo, y no lo deje organizarse y no deje tomar decisiones sobre sus tareas, ¿no? Tampoco hacer el trabajo del equipo. El PM facilita, elimina obstáculos, pero las tareas las hacen los especialistas, que son las personas, los integrantes del equipo. Bueno, y otros consejos es leer las opciones, buscando la que empodere al equipo, que priorice la entrega de valor temprano, que demuestre un análisis profesional de la situación antes de tomar medidas drásticas, asegurarse de que la opción elegida responda directamente al problema planteado. Y acá puede haber, ¿no?, que una solución o una opción sea algo válido, pero no responde exactamente al problema. Y para eso, para tener en cuenta cuál es la que responde bien al problema, dentro de la pregunta, analizar en qué situación estamos dentro del proyecto. Si el proyecto está iniciándose, si se está planificando, si está en ejecución, en monitoreo, en control o en cierre, porque eso nos ayuda más a posicionarnos y para saber cuál es la opción que deberíamos, o sea, la mejor opción para seleccionar. Recordemos la prevención, la comunicación y el liderazgo proactivo, antes que escalar o castigar. Y en cuanto a entorno empresarial, es muy importante que el PM comprenda qué impacto, cómo puede impactar los cambios del mundo exterior sobre el negocio, sobre el valor del negocio, que es lo que el proyecto intenta crear, valor para el negocio. Y bueno, y el exterior es cambiante, hay que monitorearlo permanentemente y de ahí pueden surgir que haya que tomar alguna acción, ¿no? Pero entonces hay que mostrar que estamos permanentemente prestando atención al entorno. Bueno, esto, como les decía, es algo que ya habíamos visto en el webinar anterior, pero está muy vinculado con lo que quería ver hoy, entonces lo traje como para un refresco, ¿no? Para un refresco de la memoria. Vamos a ver ahora varios puntos de lo que es esta mentalidad PMI, pero está agrupada por temas. En este caso empezamos con temas de interesados y comunicación. Entonces, recordar que hay que identificar y analizar continuamente a los interesados y no solamente al inicio del proyecto. Porque en realidad, si hablamos de procesos, tenemos el proceso de identificar a los interesados en el inicio del proyecto, pero luego este proceso se repite permanentemente a lo largo de todo el proyecto, porque los interesados cambian, aparecen nuevos y algunos ya desaparecen o cambian incluso su interés o su predisposición hacia el proyecto. Así que es muy importante que esa identificación es permanente. También es muy importante saber qué es éxito y qué es fracaso para los interesados. Entonces, ¿cuál es el criterio por el que se va a evaluar al proyecto como un éxito o como un fracaso? Y eso lo tienen que definir los interesados. Entonces, es muy importante hablar con los interesados claramente esto desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del proyecto, porque es las expectativas de los interesados.
Involucrar a los interesados regularmente a través de distintos canales, es decir, que nos vamos a comunicar y vamos a actuar con los distintos interesados, no solamente enviándole mails o enviándole un reporte o algo, o como sería un solo canal, sino que tenemos que involucrarnos y trabajar con ellos de distintas maneras para lograr que los interesados estén apoyando el proyecto, colaborando con el proyecto bueno, y no por el contrario, poniendo obstáculos. Usar la inteligencia emocional para evaluar y responder a las necesidades de los interesados. En esto, inteligencia emocional es qué está sintiendo una persona, cuál es la emoción de esta persona, por qué, ¿no? ¿Por qué surgió este conflicto? ¿No? Porque muchas veces cuando hay conflictos tiene que ver con algún problema con alguna persona. Entonces, si surge algún problema con alguna persona, hablarlo con esa persona solamente. Y, o sea, no hablarlo, por ejemplo, si surge un problema con una persona, un integrante del equipo, no hablarlo con todo el equipo junto, sino hablarlo individualmente con la persona que haya tenido ese problema. Documentar a todos los interesados, incluso aunque la participación sea indirecta, o sea, si hay alguien que va a estar impactado positiva o negativamente por el proyecto, es un interesado, aunque sea leve, pero lo tenemos que documentar y analizar, porque ese interesado puede es ser alguien que en este momento tenga un impacto bajo, pero puede cambiar. Entonces lo tenemos que identificar, documentar y evaluar. Si un cliente si un cliente o un interesado clave pide algo, solicita algo, no descartarla de una, o sea, de nuevo, esto es no tomar acciones sin análisis, ¿no? Primero hay que evaluarlo y luego responder, o sea, nunca ignorar una solicitud de un cliente sin haberlo evaluado. Bueno, esto lo vamos ahora a ver en algunas preguntas y creo que es la forma de entenderlo mejor, ¿no? Acá les dejo que lean cada uno la pregunta y que respondan a ver cuál es la opción correcta. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué les parece? Y A pues podría ver, ser la B, tal cual. bueno, coinciden en la B. ¿Por qué? No, ahí está. Muy bien, correcto, porque tenemos que identificar y analizar continuamente a los interesados. Y acá aparece un nuevo interesado, entonces lo tenemos que documentar, analizar, ¿no? Incluirlo en el registro de interesados. Muy bien. A ver, acá hay otra pregunta. A ver, acá, ¿qué les parece? Ah, acá están respondiendo. Sí, correcto. Es la A. Muy bien. Bueno, una más. Ahí están respondiendo. Bien, Gonzalo. ¿Sí? Bien, ¿no? Correcto, es la B. Obviamente, seguir haciendo lo mismo no tiene sentido, ¿no?
una reunión obligatoria, no. Y bueno, y tampoco con todos los interesados, tampoco es esa palabra todos, tampoco. O una plantilla de correo más detallada, no, no, nada de eso es una solución. Bueno, a ver otra. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Acá, bien, muy bien. Acá hay algo con el director de marketing. Bueno, es importante verlo con él. A ver acá, muy bien, ¿no? La B. Sí, agregar, son interesados, definitivamente. Uy, tenemos otras. Hay muchas preguntas en el examen, según me dijeron los alumnos que rindieron, que tienen que ver con informática. Hay muchas preguntas en el examen real que son de sistemas de informática, de tecnología de la información. Acá tenemos otra persona que se está sumando. A ver acá, ¿qué dicen? Esto es, a ver, a ver, a ver, a ver. Algunos dicen la D, otros dicen la A. La A, ¿eh? Porque la D de rechazar directamente. Recuerden que no se rechaza algo de que se haya algo de una solicitud del cliente sin evaluarlo. Entonces, reunirse con el cliente para evaluar el valor del negocio, la urgencia, etcétera, etcétera, es lo primero que debería hacer. Después, ver Cecilia, si se aprueba o se rechaza. Sí, sí, por la respuesta que ya venimos visualizando y más esta, da la impresión como que la temática o el perfil de la respuesta siempre pasa por un face to face, o sea, una especie de buscar a la persona, interactuar con ella y encontrarle un marco de solución. Es como la temática general, parece. sí, es buen punto. Sí, 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 porque es esto de entender bueno, a la persona que tiene la solicitud o a la persona que tiene un conflicto o a la persona. Sí, muy bien. Buena observación. Bien, Benja. Bueno, acá tenemos otro grupo de recomendaciones tipo mentalidad PMI, esto que tiene que ver con el liderazgo y la motivación. Y bueno, es importante recordar que el PM es un integrador y no es solamente, y no se enfoca solamente en un área del proyecto o en un aspecto, ¿no? Por ejemplo, solamente en el aspecto de sistemas o en el aspecto de marketing o el aspecto es un integrador y tiene que ver todos los aspectos del proyecto. Además, esto ya lo dijimos, que practica liderazgo servicial, empodera, escucha, acompaña y es facilitador, no es dictador, no es un autoritario, ¿no? Comprende la motivación del equipo para inspirar el desempeño, tiene que saber qué está motivando el equipo y así a través de la motivación genera equipos con mejor desempeño. Mantiene valores éticos sólidos. Recordemos que la ética es fundamental en la dirección de proyectos. El PM tiene que cumplir con el código de ética y responsabilidad profesional y además
Y además, que dijimos también en webinars pasados, que los principios de la guía del PMBOK séptima edición y ahora también la octava son como una extensión que refuerzan los valores éticos del PMI, ¿no? Entonces siempre mostrar su ética. Y ser amable, no humillar, no sobrecargar de trabajo y tratar los conflictos en privado. Esto ya lo dijimos. Bueno, y estos aspectos también vamos a ver algunas preguntitas con estos aspectos. ¿Qué les parece acá? Ahí están respondiendo. Bien, Gonza. ¿No? La D. ¿Sí? Convocar una reunión, una sesión de planificación para integrar, ¿no? Con los líderes todas las líneas de trabajo. No estar manteniéndose solamente en una línea. No delegar, no escalar, ¿no? Bueno, otra pregunta. A ver qué les parece esta. Bueno, muy bien, la sé. Las sesiones de programación de APARES ayuda a que se capaciten los desarrolladores junior, aprendiendo de los que ya tienen mucha más experiencia, y permite que también, o sea, no se sientan fuera de alcance, ¿no? Las otras también, hacerse cargo del desafío tú mismo, dijimos que no, que el PM no resuelve. Incorporar a un consultor externo sería si no se pudiese solucionar el problema, pero no rápidamente, ¿eh? Primero es mejor que el equipo se consolide y digamos, trabajar de a pares consolida el equipo. Y reasignar el trabajo complejo solo a los seniors tampoco, ¿no? Otra. Y esta la van a sacar de nuevo rápidamente. Sí. Y acá vale lo que dijo Benja, ¿no? Programar una conversación privada, sí, a ver qué es lo que está afectando, ¿no? Esto es inteligencia emocional. Muy bien. ¿Qué dicen ahí? Bueno, perfecto, muy bien. A ver qué más tenemos acá. Bueno, ahí está. Otros, otros principios de mentalidad PMI, ¿no? Empoderar al equipo, respetar los roles. El PM fomenta un entorno seguro para el desacuerdo. Esto es importante que las personas se sientan seguras, que haya seguridad psicológica, digamos, dentro del equipo, para que puedan estar en desacuerdo, puedan discutir, porque si no discuten, no se genera confianza y no se genera compromiso. Entonces el conflicto es constructivo. Entonces, si no hay un entorno seguro, o sea, si se castiga a una persona o se la mira mal o se le hace bullying por tener una forma de pensar diferente o por preguntar algo o cuestionar algo, entonces esa persona no va a participar. Entonces, tiene que ser un entorno seguro. También tener en cuenta que el equipo es el que conoce el trabajo, esto lo reforzamos mucho. El equipo es el que conoce el trabajo, los expertos están en el equipo. El PM no puede ser experto en todo, el PM tiene que ser más generalista, ¿sabe?
de todo un poco, pero no con tanta profundidad como lo conoce el equipo. Entonces, quien mejor puede descomponer el trabajo, por ejemplo, en la WBS o la EDT, es el equipo. Quien mejor puede estimar los tiempos de los trabajos es el equipo para armar un cronograma. O en ágiles también, ¿no? Quien descompone las historias de usuario en tareas más pequeñas lo hace el equipo y estima los tiempos de las tareas del equipo y bueno, y define su velocidad. Todo eso lo hace el equipo. Protege el foco del equipo evitando la sobrecarga de trabajo, ¿no? El PM no es válido sobrecargar al equipo porque por ahí trabajar horas extras y trabajar de más puede ser un resultado favorable en el corto plazo, pero después es muy negativo para el proyecto y para las personas. Promueve el aprendizaje entre pares, como vimos también en una pregunta anterior, y fomenta la colaboración. Esto a través de la coubicación, es decir, que todos están trabajando en la misma sala, o también a través de tener mucha visualización de los trabajos que están haciendo, con herramientas, con tableros Kanban, etcétera. Y también respete los roles, o sea, el PM no debe pasar por encima del Product Owner, que es el Product Owner el que prioriza el backlog, o sea, como que el dueño del Product Backlog es el Product Owner. Es quien puede agregar o quitar elementos, o sea, que son requisitos o historias de usuario al Product Backlog, que es el trabajo pendiente, ¿no? El trabajo pendiente del proyecto. Y también prioriza los trabajos. Eso es el Product Owner. El PM puede colaborar con el Product Owner, pero no puede reemplazarlo ni meterse a hacer el trabajo de otras personas. A ver qué les parece en esta. Bien, muy bien. Las reglas básicas son fundamentales para que el equipo trabaje bien, para que trabaje sabiendo qué es lo que está bien, qué es lo que y lo que no. Y en este caso, favorecer a que la gente pueda preguntar, lo que dije recién, ¿no? Que pueda preguntar y que si no, no va a haber compromiso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otra pregunta. A ver qué me dicen acá. ¿Qué me dicen? La B, la D, a ver. La C. La D. Bueno, es la A. Acá, la A. Como dijimos, el equipo es el que mejor conoce el trabajo y debe descomponer el trabajo, aunque esto retrase el proceso de planificación en una semana. Bueno, esta es bien como para hacernos pensar, ¿no? Porque decimos, no, ¿cómo vamos a demorar una semana la planificación? Sin embargo, si el PM lo resuelve por su cuenta, esa semana puede después significar mucho más tiempo en la ejecución, porque si partimos de una mala EDT, que le falten elementos, tareas y demás, después vamos a tener un muy mal desempeño en la ejecución. Así que sí,
esperar que el equipo esté disponible es la mejor opción. Cecilia, ¿Sí? aquí una pregunta, porque esto puede traer aparejado que uno le tenga que explicar a ahí es donde yo esa parte no la alcanzo a comprender, a los stakeholders que nos demoramos porque hacía falta una mejor interpretación de la EDT o que dedicamos tiempo a la estructura de trabajo. No sé cómo, o sea, a mí me cuesta entender qué explicación le voy a dar al cliente porque me demoré por problemas propios y no por algo inherente al proyecto. Bueno, esa demora que es en la planificación, todavía no estamos en la fase de ejecución. Y bueno, acá el tema es, digamos, si lo quisiéramos abordar apropiadamente, es por qué el equipo de desarrollo no está disponible, ¿no? Ujú. Entonces, ahí ese sería digamos, la verdadera cuestión. Pero es preferible, en este caso, es preferible tomarse esta semana extra y no después generar un retraso mucho mayor. Y bueno, y Ok. resalto, estamos en la etapa de planificación todavía, no estamos en la etapa de ejecución, ¿no? Donde ya, o sea, mientras uno está planificando todavía está ajustando, no tenemos cronograma todavía, ¿no? La EDT es previa al cronograma, entonces Ok. tampoco es que tengamos un cronograma rígido que cumplir. Acá también fíjense que con la descripción de la pregunta nos podemos dar cuenta que estamos en un proyecto predictivo, ¿no? Porque estamos con una EDT. Es un proyecto predictivo, ¿no? Pero sí, estas son las preguntas en donde nos hacen pisar el palito, digo yo, ¿no? Nos hacen responder mal, porque si no estamos respondiendo con la mentalidad PMI. Bien, la C, ¿no? La C. Sí, ¿no? Compartir que el equipo, sí, que el equipo defina. ¿Qué les parece acá? Bueno, acá, D, B, a ver. C, tenemos. Bueno, la respuesta correcta es la D. Primero entender, primero analizar, primero saber antes de tomar acción, que sería, ¿no? Negociar con el director de marketing sería ya estar tomando alguna acción. Y primero tenemos que entender bien qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podría llegar a ocurrir, ¿no? O lo mismo hacer que el desarrollador líder capacite a otro, y eso también le quitaría tiempo al capacitador líder, ¿no? Entonces, lo primero es analizar. En realidad, ahí aparece el cazabobo, que es Ex la palabra urgente, ahí en el texto. sí, Y, bueno, y eso, y eso te lleva a pensar, bueno, ya en urgencia ya tengo que negociar. Es que intrínsecamente el cerebro te lleva a pensar que ya es un hecho asumido
Y por eso que muchas de las opciones van como algo consumado cuando todavía no lo es. Buen punto, Benjamín, porque en muchas preguntas ponen eso, ¿no? Casi como urgente, o como presiones de alguien de mucha autoridad, como para que dudemos. Pero la realidad es que tenemos que, eh, digamos, mantenernos fríos ante la urgencia y hacer el análisis que corresponda para poder tomar la mejor acción, ¿no? No responder apresuradamente. Pero sí, las preguntas hacen eso, de poner urgencias o presiones para confundir. Son trampas. ¿Qué les parece acá? A ver. Esto sí, esto de promover el aprendizaje de pares, ¿no? Pero en primera instancia, por ahí, si esto no llega o no es suficiente, a lo mejor se puede llegar a buscar una capacitación externa, pero promover la capacitación de a pares, el conocimiento de a pares es la primera acción que deberíamos tomar. ¿Qué dicen acá? A ver. Bueno, acá hay variadas, ¿no? Bueno, eh, organizar que los miembros de distintos equipos viajen y trabajen juntos es lo ideal. En este caso, tenemos que tener en cuenta que el equipo está distribuido, pero está en la misma ciudad, ¿no? Si estuviera distribuido en distintas partes del mundo, bueno, a lo mejor es mucho más costoso poder lograr que trabajen juntos en determinadas situaciones. Pero bueno, siempre recuerden la co-ubicación, ¿no? Que estén todos trabajando juntos es lo ideal en las situaciones en donde bueno, donde se necesita una mejor comunicación y coordinación. Entonces, en este caso es lo ideal. Si no se Claro, pudiera trabajar todos en la misma zona, y bueno, entonces ahí vemos de qué manera podemos mejorar la comunicación a través de tecnología o de otras reuniones, etcétera, ¿no? Pero en este sí, caso, estando en la misma ciudad es lo ideal. Cecilia, lo que pasa, por ahí yo opté por la C porque como hoy la mayoría de hoy no sé, por lo menos en la que yo trabajaba, en YPF, está optando por tipo híbrido, unas relaciones híbridas, después usas Teams para relacionarte, para reunirte, entonces por ahí yo pensé que organizar reuniones vía tecnológicas y no unir al equipo físicamente, digamos. Pero Sin bueno, embargo, la ahí. mejor manera de comunicación es cara a cara, ¿no? Y eso fomenta la Sí, sí. colaboración, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo ideal es cara a cara. Si no se pudiera, entonces las otras alternativas son válidas. Pero en este caso, y bueno, y muchas empresas ahora están volviendo, a una o dos veces por semana o a veces más, están volviendo a trabajar presencialmente. Con lo Ah. cual, cada vez más. Pero de todas maneras, aún cuando hay temas complejos, lo ideal es trabajarlo cara a cara. Y si el equipo es remoto, siempre por ahí en algunas situaciones, porque se puedan juntar, es lo mejor. No siempre es factible, eso es cierto, pero si es factible es lo mejor. Ok. A ver, acá otra pregunta, después ya tenemos otros.
¿Qué les parece? Bueno, ahí estamos con la C. Esta se parece a una que ya habíamos visto, ¿no? Acá es la D. Eh, en el sentido de que ayudar al product owner a que priorice las más críticas y demás, ayuda a poder seguir trabajando con las historias más prioritarias como para poder iniciar el sprint, ¿no? Posponer la planificación del sprint hasta que el product owner pueda documentar y priorizar adecuadamente. Incluso si esto genera un retraso en el cronograma, se parece a una que vimos antes, ¿no? Pero acá ya estamos en ejecución, ¿no? Ya estamos en la ejecución, bueno, es un equipo ágil, ¿no? Y entonces si podemos trabajar con el Product Owner. El Product Owner es el responsable, ¿eh? Solamente como PMs lo que podemos es facilitarle el trabajo, comentarle de qué se trata, etcétera, etcétera, y tratar de que ha estado de viaje y no ha tenido tiempo, pero ya está de vuelta, ¿no? Lo puede hacer. Bueno, acá tenemos otras, ¿cómo se llaman? PMIsmos, ¿no? Respecto a decisiones, conflictos y problemas. Consultar al equipo antes de decidir, no actuar solos, ya lo dijimos. Elegir acciones que generen mayor valor para el proyecto y para los interesados. Comprender la causa raíz de los conflictos antes de resolverlos. Registrar los problemas en el, issue log, en el registro de incidentes, es la traducción de issue log, registro de incidentes, y también revisar el registro de riesgos para responder. El registro de incidentes lo que contiene son problemas que ocurrieron. El registro de riesgos tiene riesgos que son amenazas u oportunidades que no ocurrieron todavía, ¿no? Esa es la diferencia entre problema y riesgos. El problema no ocurrió, perdón, el problema ya ocurrió y el riesgo todavía no. Entonces, bueno, acá esa es la diferencia. Bueno, si hay dudas, consultar a expertos, consultar lecciones aprendidas, consultar archivos organizacionales, las historias, ¿no? La información histórica. Y siempre investigar antes de actuar, bueno, y resolver problemas, no escalarlo, ¿no? No escalar siempre. Todo esto lo dijimos. ¿Qué les parece acá? Correcto, ¿no? La D, consultar con el equipo. Muy bien, no tomar la decisión por sí solos. A ver, otra. QA es Quality Assurance, ¿no? Acá no está puesto. Aseguramiento de la calidad. ¿Qué les parece? A ver. Bueno, ella no sé si están respondiendo desde el anterior. En este caso es la B. ¿O me pasé? No, me Te parece que. pasaste uno, te Ah, pasaste uno. ah, no. Ay, me equivoco. ¿Cuál era? No sé cómo me fui a. A ver, era Era la de esta, ¿no? QA.
Esa, La de Cuba, exacto. sí, no sé Sí. cómo me fui. Bueno, ¿cuál era la correcta? Es la de programar reuniones individuales. ¿Por qué no la D? Porque acá pusieron la D y me parece bien la D. Porque dijeron que ya estaban en discusiones muy acaloradas. Ya estaba mal el ambiente. Si está mal el ambiente, facilitar la discusión y va a seguir mal el ambiente. Entonces, primero, reunirse con cada uno es mejor para entender cuáles son sus preocupaciones y perspectivas para luego, ¿no? Intentar solucionar el problema y bueno, y ahí por ahí, después de entender cada uno, podía facilitar la reunión. Además de futuro PM, también hay que ser psicólogo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué dicen acá? A ver. Dicen la D, la D. Bueno, acá la respuesta correcta es la A, porque ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es un problema que surgió. Entonces lo primero que hay que hacer es registrarlo en el registro de incidencias. Y bueno, y luego asignar un responsable para que se le haga seguimiento y para que se pueda solucionar, ¿no? Entonces, por eso es la A. Lo primero, registrarlo. Ups, la pregunta. Bueno, vieron que acá ya les puse cuál era la respuesta correcta, ¿no? Bueno, es la B, ¿no? Primero analizar antes de responder, ¿no? Tomarse el tiempo para recabar información, ¿no? Ver qué es lo que está pasando antes de tomar eh, una acción que sea reactiva. Bueno, aquí la B, correcto, ¿no? Esto es, las otras son escalar y dijimos que escalar, no. Primero hay que tratar de resolverlo. Bueno, acá con gestión de cambios y según los enfoques, esto lo hablamos mucho, es un refuerzo, pero si estamos en un enfoque tradicional o predictivo, siempre que sea posible tenemos que seguir el plan y no se pueden permitir cambios sin una solicitud de cambios aprobada. Cualquier cambio en el plan debe seguir el proceso de gestión de cambios, no implementar un cambio sin evaluarlo. Cualquier interesado que solicite cambios al plan debe presentar una solicitud de cambio. Todas las solicitudes deben ser revisadas y evaluadas. Los cambios en el alcance deben evaluarse en función de su impacto en todas las áreas, bueno, acá de conocimiento, después esto, hasta la sexta edición de conocimiento, después empezamos con los dominios de desempeño, con todos los aspectos del proyecto. Nunca actuar sin un plan, siempre se tiene una planificación que se realiza al principio en los proyectos tradicionales. En cambio, en ágiles, el cambio es bienvenido y se gestiona mediante la priorización del backlog y la planificación de los sprints. Acá no hay procesos formales de control de cambios. En realidad hay proceso, porque el proceso es ese. El proceso es cada vez que alguien solicita un cambio, un cliente solicita un cambio, ese cambio se incorpora a la lista de trabajo pendiente, que sería el Product Backlog, se evalúa y se prioriza. Si ese cambio se prioriza por una prioridad alta, bueno, va a ser incorporado antes. Si no, si no es prioritario, quedará para más adelante. O sea que hay un proceso, pero no es el mismo proceso que en predictivos.
solamente el Product Owner puede añadir elementos al backlog, o sea, a la lista de trabajo pendiente del producto. Los cambios, en Ágil gestiona los cambios a través de la colaboración directa con el Product Owner, quien prioriza, ¿no? Acá era la colaboración con el Product Owner. Prioriza las solicitudes sin necesidad de una documentación formal de solicitud de cambios. Se adopta la planificación iterativa, los planes se van haciendo justo a tiempo para cada sprint. O sea, en cada sprint se planifica el sprint. La planificación se realiza justo antes de cada sprint en la reunión de planificación del sprint, ¿no? Entonces, bastante diferente es la gestión de los cambios. Una pregunta. Sí, sí, En sí. teníamos el Product Backlog también, ¿no? Como figura. ¿Cómo, perdón? Dentro No, de, no entendí. teníamos el Product Backlog también como figura en entornos Sí, ágiles. sí. El Product Luego, Backlog. Sí, el Product sí, Backlog es el equivalente a la, digamos, a la EDT. EDT en sí, proyectos predictivos, Product Backlog en proyectos ágiles. ajá. Sí, sí, ok, porque a mí me quedó la idea de cómo si los integrantes del equipo, aquellas tareas que tenían que ser priorizadas e informarles a los clientes, eso corría por cuenta del Product Backlog. Esa parte no me perdí un poco, cuando lo leí por lo menos, ¿no? ¿En dónde? ¿Acá Como en este slide anterior? ¿En este? más, no precisamente porque me habla de Product Backlog, que era concatenando esta idea de las Ah, tareas, el Product Backlog, cuál era su responsabilidad, digamos, dentro de este contexto. el Product Owner, ¿no? Product Owner es una persona que tiene su rol, Sí. es Product Owner, representa el producto y es quien puede añadir elementos en la lista de trabajo Ah, pendiente, que es el ok. Product Backlog, y es la persona que puede priorizar, ¿no? Ah, Entonces, bien. eso es una persona el Product Owner, es el dueño del producto, que es una Bien. persona que está muy concentrada en qué valor entrega el producto a la organización. Conoce bien y define cuáles son las mejores funcionalidades que se adaptan a las necesidades del cliente. Ese es el Product Owner, es una persona. Mientras que Ok. el Product Backlog, es la lista de trabajo pendiente, es como Ah, una lista de funcionalidades o de características del producto que se tienen que desarrollar, es una lista de requisitos sí. que se va priorizando, la prioriza el Product Ujú. Owner, y los Bien. elementos de mayor prioridad son los que se van a incorporar inmediatamente en el siguiente sprint o en la siguiente Bien. iteración, ¿no? Cogida. Está. Ok. Entendido. Bueno, acá hay una pregunta. A ver, podría ser. A ver, justamente, ¿no? Hay una nueva funcionalidad, se agrega al Product Backlog y luego se prioriza. Y ahí, cuando se priorice, se incorporará o no en los siguientes sprints. A ver, ¿qué me dicen acá? A ver, dicen C. Bueno, es la Ah, B. la B. Primero tiene que estar documentado. Entonces, claro, es raro, ¿no? Porque pedirle al patrocinador que envíe la solicitud formal, uy, es raro. Pero lo primero que tenemos que hacer es que tiene que estar documentado. En todo caso, muchas veces el mismo PM se reúne con el patrocinador para entender cuál es la situación y lo documenta.
pero tiene que estar documentado. Antes de buscar o de analizar o de buscar posibles soluciones, primero es la documentación. Esa es rara. Pero también, ¿no? Es bastante compleja. ¿Qué dicen acá? Bien, ¿no? La C, sí. Hay que planificar cómo salir, ¿no? Y entonces esa planificación se tiene que hacer en reunión con las personas que pueden, que pueden, que conocen el trabajo y que pueden encontrar la acción para abordarla. Acá otra, de nuevo, ¿no? Cuando ponen emergencia, las presiones de emergencia y demás, bueno, nos hacen pensar, pero lo mejor es planificar. Bueno, tenemos otros aspectos de mentalidad, PMIismos, de calidad, de mejora continua y de feedback. Siempre y acá también habla de cuando cambiamos de metodología o estamos trabajando en predictivo y vamos hacia ágil y demás, siempre conviene implementar cambios gradualmente, ¿no? O sea, no hacer como un cambio muy disruptivo porque puede traer muchos problemas. En proyectos ágiles se requiere el feedback del cliente y la validación continua. Es sumamente importante que en ágiles tengamos que el feedback del cliente continuamente y por eso se hacen las reuniones de revisión, es donde se demuestra el producto y se le pide al cliente feedback. Son reuniones de revisión del sprint, que es cuando termina el sprint. Cuando termina la iteración, se le muestra el producto elaborado al cliente y el cliente provee su feedback. Importantísimo. Definir los requisitos de calidad desde el inicio. Los requisitos de calidad son parte de los requisitos del proyecto y del producto y tienen que estar definidos desde el inicio porque puede cambiar la forma en que se va a elaborar el producto. Bueno, sí, Gonzalo, bueno, hasta la próxima. Podés ver la grabación con la parte que falta. Entonces, es muy importante la definición de calidad. En ágiles, una forma de definir también la calidad es la definición de hecho, definition of done. La definición de hecho ayuda a entender bien qué es la calidad de un producto. El cliente valida los entregables, tanto en alcance y calidad, en la validación del alcance para enfoque predictivo y en la revisión del sprint, como lo mencioné recién, para enfoque ágil. Una de las herramientas, usar herramientas simples y colaborativas. Esto es, siempre que se pueda, tratar de usar herramientas como la pizarra, como algo bien simple, porque eso ayuda a mejorar la comunicación, ¿no? Y el entendimiento. Esto dice low tech, o sea, baja tecnología, high touch, o sea, nos tocamos y nos colaboramos mejor. Usar siempre las retrospectivas en los enfoques ágiles. La reunión de retrospectiva, que es después de la reunión de revisión con el cliente, esa reunión de retrospectiva es una reunión donde se buscan lecciones aprendidas, se comenta de qué manera, o sea, qué es lo que salió bien, qué es lo que no salió tan bien y de qué manera podemos mejorar para los siguientes sprints, para las siguientes iteraciones. Eso es mejora continua. Implementar ciclos de feedback continuo, bueno, decíamos esto, ¿no? De que tenemos que estar permanentemente con el feedback del cliente y priorizar y controlar costos antes que cronogramas si hay que elegir. En muchas preguntas aparece, ¿no? Que tenemos un desvío en costos y tenemos desvío en el cronograma y bueno, ¿qué abordamos primero? Bueno, ahí sí, muchas veces en las organizaciones tenemos claramente definido cuál es la restricción prioritaria.
Si tenemos que, si la fecha de entrega del producto es muy estricta, entonces a lo mejor en ese caso, bueno, lo deberíamos saber y en ese caso se priorizará el cronograma. Pero si no queda establecido, muchas veces los costos son los que deberíamos abordar primero para asegurarnos de, bueno, luego ver cómo ajustamos el cronograma, ¿no? Bien, una pregunta. A ver qué me dicen acá. Bueno, esto hace referencia a que los cambios metodológicos no se lleven, ¿no? De manera, ahí está, ¿no? Hoy, no, me fui, era esta. ¿Qué pasa? Que acá, ¿no? Ahí está, la B. La B, ¿no? Hacer gradual, muy bien, claro. Bueno, ¿a dónde me había ido? A esta me había ido. Mm. ¿Qué hacemos con este cliente? Insistir, sí, insistir, la A. O sea, insistir con el cliente, ¿no? Porque el product owner puede a veces reemplazar al cliente, pero también es importante que el cliente dé su feedback, ¿no? Porque si no, puede ser que estemos avanzando en un camino que no es el que el cliente realmente está esperando. Siempre tenemos el cliente que está de viaje, bueno. Bueno, ahora esta es la... ¿Y ahora por qué, no? ¿Por qué? La verdad que es una situación que no Se me debería quemaron, darse, ¿no? se me quemaron los libros. Que no debería, o sea, siempre ponemos que situaciones extremas, está de viaje, no estará disponible para las pruebas hasta el final de la próxima semana y demás. Si el cliente no está, puede dejar un representante del cliente que pueda proporcionar una validación preliminar, ¿eh? El cliente es el que va a dar después la validación real, ¿no? Preliminar. Y la otra, esperar que hasta el cliente regrese y valida antes de proceder con el despliegue. La siguiente fase estaría trazando directamente el proyecto y por ahí, si el cliente deja un representante, se podría ahorrar, ¿no? Vamos a ver otra. Pero no es el product owner solamente, o sea, no reemplazar directamente por el product owner. Tiene que quedar muy claro que el cliente lo acepta. ¿Qué dicen acá? A ver. Sí, la sé, correcto, ¿no? La retrospectiva se tiene que hacer, incluso si las cosas fueron buenas, mejor todavía, y entonces decir, bueno, ¿qué es lo que hizo que este sprint haya sido bueno? Y bueno, todavía, si lo queremos hacer todavía mejor, ¿qué podemos hacer para que sea mejor? Muy bien.
¿Qué les parece acá? Ahí está, ¿no? La C, la C. Sí, primero tratar de ver la reducción de los costos, ¿no? Y después sí trabajar con el cronograma, como dijimos antes. Sí, eso siempre y cuando no esté definido, ¿no? ¿Cuál es la restricción más importante? Porque si está definida cuál es la restricción más importante, hay que hacerle, digamos, responder por esa, ¿no? No sé, si tenemos un proyecto donde el cronograma es crítico y lo primero que se busca es tratar de resolver el cronograma. Bueno, ¿qué más tenemos? Mentalidad PMI, estimaciones, riesgos y contratos. En las estimaciones, la más precisa en enfoques predictivos es la ascendente, ¿no? Bottom-up, que es descomponer al máximo nivel que se pueda, o que sea, no que se pueda, porque se puede siempre más, que sea razonable, y hacer estimaciones en el nivel más bajo, ir sumando, ¿no? Eso es la estimación mejor, más precisa para enfoques predictivos. En enfoques ágiles no se usan esas estimaciones absolutas, se usan estimaciones relativas, que son comparando unas historias con otras. Por ejemplo, los puntos de historia, que es comparar una historia con otra y otorgarle un número, una calificación, que se puede utilizar la técnica de la planificación póker, que se hace con naipes, con cartas que tienen números, pero siempre va a ser relativo. Se enfocan más en la velocidad del equipo, que es cuántos puntos de historia puede desarrollar el equipo en cada iteración, y no tanto en las estimaciones de nivel tarea. Bueno, los riesgos siempre, ¿no? Se identifican y se documentan los riesgos tempranamente y minuciosamente. Y acá abordar tanto las amenazas como las oportunidades. Las oportunidades, que son riesgos positivos, que también tenemos que trabajarlas y tener respuestas y abordarlas para tener beneficios en el proyecto. Documentar sí las amenazas como las oportunidades. El plan de gestión de riesgos, esto es una confusión que suele haber. El plan de gestión de riesgos no tiene riesgos, tiene solamente la manera en que se van a gestionar los riesgos. Entonces, muchas preguntas hablan de, bueno, ocurrió una situación y no estaba en el registro de riesgos o no. ¿Qué es lo que se debería revisar? Revisar el plan de gestión de riesgos, y a lo mejor podría revisarse porque no están llevándose bien los procesos, pero no porque en el plan de gestión de riesgos haya riesgos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que el plan de gestión de riesgos habla de qué manera se van a gestionar los riesgos, pero no tiene los riesgos ahí. Los riesgos, su análisis y sus respuestas se documentan en el registro de riesgos. Ahí sí, ¿no? Ahí sí están los riesgos, en el registro de riesgos, que se comienza con la identificación de los riesgos, con el análisis de riesgos y luego con las respuestas a riesgos. Y bueno, cuando hablamos de contratos, que esto también genera muchos riesgos, tenemos que hacer contratos que sean beneficiosos tanto para el comprador como para el vendedor, porque de lo contrario es un riesgo alto. Si nosotros como compradores vamos a perjudicar con un contrato a nuestro vendedor, a nuestro proveedor, con precios bajos o con excesivo riesgo, a la larga nos terminamos perjudicando nosotros, porque el proveedor no va a poder cumplir. Entonces, eso no es una buena opción. A ver acá. La dijimos, ¿eh? ¿Cuál es la forma más precisa, o cuáles son las estimaciones más precisas? ¿No? La C, ¿no? Las estimaciones más precisas son las estimaciones detalladas a nivel de tareas y recién luego agregarlas.
Acá también, presión, tenemos presión, ¿no? Correcto, la A, la gestión de las sesiones de identificación de riesgos son clave, no las podemos dejar pasar. Y ahora, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que se debe hacer primero? Exacto, Clara. La C, primero documentar, después la reunión, todo lo demás, pero primero se documenta, y se identifica y se documenta, ¿eh? Primero. Y aquí, la B, correcto, ¿no? Si tenemos un contrato que perjudica tanto al proveedor, vamos a tener problemas. Bueno, acá, de dirección y cierre del proyecto, acá vamos terminando, ¿no? Repite y refuerza la visión. Esto es durante toda la ejecución del proyecto, el PM tiene que estar reforzando la visión al equipo, porque si el equipo es el que va a tomar decisiones, entonces el equipo tiene que tener clarísimo qué es lo que se está esperando, cuál es el valor que se espera de este proyecto, ¿no? Cuál es el propósito, cuál es el beneficio. Y eso lo tiene que repetir y reforzar permanentemente el PM. Evalúa impactos en cronograma enfocándose en ruta crítica. Bueno, obviamente, si estamos ejecutando, si hay algún impacto o hay algún desvío o algo, nos vamos a enfocar en las actividades de la ruta crítica, que son las que realmente afectan al cierre del proyecto. En Ágiles gestiona el cronograma a través del valor que entrega cada iteración y el monitoreo de la velocidad, enfocándote en completar los requisitos de mayor valor, de mayor prioridad, perdón. Y en Ágiles siempre, el cronograma, ¿de qué manera se gestiona el cronograma? En realidad no se gestiona el cronograma como en predictivo, sino que lo que se busca es la entrega temprana de valor. Para eso se prioriza, el product owner prioriza los elementos que se van a desarrollar en cada iteración y lo que se busca es que esos elementos realmente le entreguen el mayor valor. Muestra el progreso con elementos tangibles, bueno, siempre tratar de que lo que le mostremos a nuestro cliente sean cosas tangibles, como prototipos o como productos mínimos viables, cosas que se puedan, que sean, que puedan representar el valor para el cliente. Actualizar lecciones aprendidas durante todo el proyecto, no solamente al final del proyecto, sino durante todo el proyecto, y siempre cerrar formalmente el proyecto, aunque se cancele anticipadamente, no se haya cumplido con los objetivos, pero igual siempre hay que cerrar. Bueno, muy bien, acá vamos a ver las preguntas. Perfecto, ¿no? Muy bien, reforzar y reforzar y reforzar. Perfecto. Otra.
Muy bien, Benja, la ruta crítica, primero. ¿Qué dicen acá? La B, claramente, ¿no? Y sobre todo en ágiles, mostrar elementos que funcionan. En cada iteración se busca algo que funcione, no informes detallados ni expresiones verbales. ¿Qué dicen acá? Correcto, la B, las lecciones aprendidas inmediatamente, porque después nos olvidamos, ¿no? Si nos olvidamos ya después, cuando pasa el tiempo, vamos a estar documentando la mitad. Bien, muy bien. Siempre se tienen que cerrar correctamente. Perfecto. Bueno, y estos últimos de aspectos generales que, bueno, ya los mencionamos, ¿no? Desconfiar de los términos absolutos, siempre, nunca, todos. Ser proactivo, no hacer nada no es opción válida. Tampoco, o sea, puede ser que entre las opciones no haya ninguna que esté perfecta, pero buscar la mejor entre las que hay, ¿no? A veces la opción no es totalmente correcta, pero buscar la mejor. Vamos a ver un par de preguntitas más. Otro con la API. Totalmente, la D, muy bien clara. Obviamente, las otras tres opciones es no hacer nada y dijimos que no hacer nada no es válido. Una más. Bueno, esto es discutible, ¿no? Porque son todas malas, pero bueno. La correcta es retrasar el despliegue para implementar una solución de seguridad que elimine la vulnerabilidad. Es importante eliminar la vulnerabilidad, ¿no? Eh, no es lo ideal retrasar el despliegue, ¿no? Pero no hay otra opción que Tampoco, perdón, sí, perdón sí. Cecilia, tampoco en ningún lado dice que en una semana va a solucionar el problema. Tampoco, tampoco. Pero bueno, por eso no hay una opción que es óptima.
pero lo importante es que eliminar esa vulnerabilidad por la seguridad de los datos, ¿no? Ahí la confidencialidad de los datos es parte de la ética profesional. Entonces ahí la vulnerabilidad sí o sí hay que trabajarla. Bueno, muy bien, con esto terminamos los tips, y para quienes aún no son alumnos y estudiantes de ActiPMO, bueno, les ofrecemos esta propuesta que por haber estado participando del taller tienen un beneficio en el taller virtual de preparación, nuestro taller virtual de preparación, que con ayuda para aplicar el examen, con tutoría personalizada, con simuladores de más de 2.000 preguntas y con el acompañamiento hasta aprobar el examen. Y bueno, que tenemos dos modalidades. Ahora casi todos están haciendo la modalidad que es de suscripción mensual. También está la suscripción de pago único. Con el pago único tenemos 12 meses de acceso, que muchas veces se extiende según las necesidades. Con la suscripción mensual es un valor mensual y se paga por el tiempo que se estudia. Es una forma de promover a que estudien más rápido y que rindan más rápido. Pero si se demoran más en la preparación, les puede salir más caro. Y para haber participado en este taller, en este webinar, tienen un descuento de 20% hasta mañana. O sea, es hasta mañana, a última hora, se mantiene este descuento con esos valores, para incentivarlos a que se sumen rápidamente, porque no que nos queda mucho tiempo. Estamos a menos de 3 meses del cambio de examen y bueno, la idea es que traten de rendir todos antes del cambio de examen, y estamos con el tiempo muy justo, hay que dedicarse mucho, sobre todo si todavía no empezaron. Y bueno, de todas maneras, todo esto que vimos hoy aplica para cualquier examen, aplica para la versión actual, la próxima versión, eso no va a cambiar. Bueno, no me quiero extender más, pero si tienen preguntas para hacernos, para hacerme, o comentarios, espero que les sirva todo esto que vimos hoy, que los ayude a responder mejor sus cuestionarios, que vaya aclarando las ideas. Esto es transversal, ¿no? O sea, el taller lo va abordando de una forma secuencial, mientras que aquí lo estamos abordando como todo secuencial y con conceptos que abordan o que abarcan todas las áreas. Bueno, No, gracias, Julieta, me alegro que te haya resultado claro. Gracias, Clara. Sí, Benja, ¿querías decir algo? yo medio siempre preguntando. No, Está muy bien. te iba a preguntar si aquello que vemos en la última fase, que son la parte de comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados, si eso también va a haber alguna especie así de múltiple choice previo, como preparaste ahora, digamos. Bueno, hoy abarcamos mucho de Mm, interesados, de riesgos, ¿no? ujú. Bastante, Sí. porque el foco es muy de que el PM tiene que estar pendiente de los interesados, el PM tiene que escuchar y entender de los interesados y el equipo. El equipo es parte de los interesados. Ujú. Así que abarcamos mucho. De todas maneras, en todas las unidades tenemos cuestionarios. Así que hay Sí. cuestionarios donde se refuerzan todos estos valores, y después están los simuladores. Ya cuando completan el taller están los simuladores que tienen preguntas de todo tipo. Pero bueno, Hacia sí, allá. vamos a seguir haciendo de estos, o sea, de estos webinars así en conjunto, y también para que ustedes hagan sus preguntas, vamos a seguir haciendo. Ok, gracias. Esto refuerza de alguna manera los conceptos, pero son conceptos que ya están, ¿no?, en el material, pero siempre es bueno reforzarlos. Así es. Gracias. De nada, bueno, gracias a ustedes y bueno, Gracias. Buenas noches. buenas Buenas noches, que noches. estén muy bien y Buenas noches. nos vemos Chao. pronto, seguimos en contacto. Chau, chau. Chao.